En Estados Unidos se está llevando a cabo el proceso electoral rumbo a la presidencia, que será en noviembre de este año. Y en México todo el escenario se está moviendo. Y es que el candidato por los republicanos Donald Trump y la candidata por los demócratas Kamala Harris se están dando con todo. Y en este contexto México queda como el saco de boxeo en el que ambos demuestran cuánta fuerza tienen. Ellos se pegan sin importar cuánto muevan el tablero nacional. El contexto de todo anuncio son las elecciones norteamericanas. En un momento electoral no es sorpresa que todo vaya dirigido hacia este punto. Elon Musk ha mencionado el nombre de Trump directamente en su comunicado, donde dice que va a suspender o que está en pausa más bien su inversión, y es de señalar que Elon Musk es un conocido trumpista. Lo ha apoyado desde siempre y pareciera entonces que hay una intención, o más bien, siempre hay una intención cuando son tiempos electorales. ¿Cuál es esa intención? Es lo que está en el aire. Sin embargo, esto es lo que hay que mencionarse, es aquí las autoridades mexicanas y el proyecto económico mexicano a nadie le interesa. Musk puede decir ir y venir, jugar y no jugar, y nadie le ha consultado a México, ni siquiera le han avisado. Y el día miércoles, y hasta la fecha no ha cambiado nada, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, quien fue el que en sus palabras había traído la inversión de Elon Musk, dijo que para ese día no les había llegado una notificación formal para detener la inversión. Y esto es de señalar porque entonces, ¿a quién se dirigía en su mensaje Elon Musk cuando dijo que iba a pausar? Sí, al gobernador, que es con quien lleva el trato directo, no se le ha avisado. Entonces es importante señalar que Elon Musk en su comunicado dijo que no valdría la pena invertir si gana Trump y impone aranceles. Esto es bastante interesante porque hay una intencionalidad inmediata de demostrar que es Trump y su ascenso la causante de la falta de inversión. Recordemos que Trump ha mencionado que México hace lo que quiere, que México es muy malo, que en México abusa de la confianza de los norteamericanos, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y el hecho de que Elon Musk se posicione de este lado también fortalece la posición de que los mexicanos abusamos de la confianza que nos da la economía norteamericana, ¿no? Entonces, en la práctica se pone del lado del discurso de Trump. Insisto, no estamos aquí para analizar política o discursos políticos, porque entonces aquí viene lo siguiente. Si fuera así, entonces querría decir que Elon Musk tiene una gran señal de inversión en todo el mundo y que solo en México no se puede dar, pero esto no es real y es lo que vamos a ver. La verdad es que en Estados Unidos no importa si se hace o no la inversión en México como tal, porque Tesla no está pasando por su mejor momento desde hace un año. Recordemos que esto no es nuevo, lo de no invertir en Nuevo León. Este anuncio de que iba a poner la planta se dio el 1 de marzo del 2023, o sea, hace año y medio. Fue cuando Tesla cuando Samuel García dijo que Musk se había comprometido a poner la planta en Nuevo León. Y se anunció, ¿no? Y ya. Eso fue en marzo del 2023, anunciaron que se iba a poner y no dijeron nada más. Eso suscitó dudas de cuándo se iba a empezar el anuncio. Y fíjense, esta nota es de febrero del 2024, la del Financiero. Quiere decir que pasaron 12 meses, 12 meses, y sin noticias de qué estaba haciendo Tesla en México. O sea, no es nuevo que no esté invirtiendo en México. Pasaron 11 meses sin noticias de qué iba a pasar, que fue cuando Samuel García, que es el que había dado su palabra ante la ciudadanía, dijo que estaba pasando. Lo que menciona es que en todo este periodo hay nulo avance y ya se empezaba a especular. Fíjense, estamos en febrero del 24, o sea, hace 5 meses. Ya se empezaba a especular de una posible cancelación de Tesla. Aquí todavía no estaba el programa de Trump tan en el centro como lo es ahora. Entonces, ya desde entonces empezaba a especular. Pero entonces Samuel García telefonió y él, de su propia voz, anunció que el 3 de marzo del 2024, o sea, es decir, hace 4 meses,
bueno, ya van a ser 4 meses en una semana, el 3 de marzo arrancarían los trabajos de construcción de Tesla. De hecho, el título de esta nota del Financiero es: ya hay fecha para la planta de Tesla en Nuevo León, y esto lo reveló Samuel García. Ahora, es Samuel García el que dice ya va a empezar el 3 de marzo, y sorpresa, ya estamos a julio y jamás empezó, ¿sale? Y esto también es muy interesante porque dice que Samuel García le pidió a la gente de Tesla que vinieran en marzo a dar un anuncio sobre la construcción de una primera piedra. Yo me imagino que Samuel García, como político que es, está preocupado por cómo queda su imagen, que no empieza la construcción. Entonces le dijo a Tesla: está bien, yo te aguanto, no hagas mucho, pero ven a anunciar que ya hay una primera piedra. Y Tesla de manera oficial le respondió que no. Dice: y me dijeron que no. Así que espero que muy pronto, en menos de un mes, venga la compañía. Es decir, ya estamos en julio, y por año y medio Nuevo León le estuvo pidiendo a Elon Musk que viniera, o a Tesla, que viniera a dar un anuncio de cuándo iba a empezar, y la respuesta de Tesla es: no existo, y lo deja en visto con las 2 palomitas en azul. Tesla no le interesan las autoridades mexicanas, no le interesan los convenios, porque de la parte que pidió Tesla para poder venir es la construcción de un polo de desarrollo, que son carreteras, infraestructura fluvial, estructura de energía eléctrica, etcétera, y eso ya se está construyendo. Es decir, va a dejar a Nuevo León con una infraestructura a la mitad, ¿no? Entonces, a Elon Musk se le hizo fácil venir a comprometerse sin firmar nada, y entonces ahora ya mencionó que está pausado. Ahora, el contexto real de Tesla es que está viviendo sus peores momentos. Eso no lo digo yo, no es una opinión, ahí están los datos. La BBC, por ejemplo, esta nota que estamos revisando, pero ahí están los datos, esta nota es de la BBC, es de Londres. Lo que quiero decir, esto no tiene nada que ver con el contexto mexicano. La BBC, y esta nota es del 25 de abril del 2024. Es decir, hace 2 meses, obviamente mucho antes del anuncio de que Tesla no iba a invertir o podría pausar la inversión en México. Y lo primero es que recordemos que a finales del 2021 Tesla era la empresa mejor posicionada del mercado bursátil y tenía $1 billón. Entonces, a finales del 2021, es decir, como a la mitad de la pandemia, se hablaba de que Elon Musk era el empresario de época, que había roto todos los esquemas y que la iba a romper. A partir de ahí no ha hecho más que bajar. Y parte de eso es que a finales de 2023, la empresa de autos chinos BYD, o como sus siglas en español, BYD, ya era la empresa que más autos eléctricos vendía en el mundo. Es decir, 2 años después de que Elon Musk y Tesla tocaran el cielo financiero, 2 años después, esta empresa china BYD ya le había quitado su lugar. Parte de esto tiene muchas explicaciones, como que Tesla se está invirtiendo en autos de lujo, y BYD está produciendo autos en masa de menor precio, por ejemplo, y muchas cosas más. Sin embargo, el hecho es que Tesla está perdiendo la carrera contra los autos chinos. Y otro dato importante es que en abril del 24, o sea, hace 2 meses, despidió al 10% de sus empleados a nivel mundial. Quiere decir que a nivel mundial tiene caídas en sus beneficios. Eso es lo siguiente, que tiene una caída de beneficios. La firma registró una espectacular caída en sus beneficios del 55% respecto al primer trimestre del año pasado. Imagínense, en un año cayó 55% de sus ventas. Eso definitivamente, aquí está el meollo del asunto. Tesla y Elon Musk no han podido levantar sus ventas como lo prometieron hace 2 años, o ya casi 3. Y el que sí las ha levantado es China. Esto generó el cuarto punto, que es el hundimiento de su valor de mercado. Recordemos que una cosa son sus ventas y otra es el valor de mercado financiero. Y esto no ha generado otra cosa más que los inversionistas en Tesla pierdan fe en el proyecto de Tesla. Y recordemos que habíamos dicho que en noviembre del 21 cotizaba a $1 billón. Y ahora ha bajado el 40% con respecto de su punto más alto. Es decir, desde que tocó su punto más alto, Tesla no ha dejado de caer. Entonces, en este contexto,
se debe entender realmente su pausa en la inversión en México, no bajo el contexto de los aranceles. De hecho, fue el TEMEC negociado por Trump el que puso los pilares del nearshoring, que ahora le da la pauta a Elon Musk para trasladar sus plantas de China a México. Entonces, el contexto también, un último dato, es que BYD dijo hace aproximadamente un mes que el próximo año, en 2025, va a poner una planta en México. Es decir, imagínense cómo está la lucha de los geopolítica de los capitales, en el que el auto norteamericano se sale del mercado mexicano para que el auto eléctrico chino ponga aquí una planta. Yo creo que eso no va a suceder, Trump no lo va a permitir, y menos Tesla, ¿no? Entonces esto está en el aire, vamos a ver qué responden, vamos a ver si de verdad dejan el mercado. Lo más probable, y de lo que ya se habla, es que van a esperar a que pasen las elecciones y para tomar una decisión económica, una decisión económica real, porque en lo mientras pues van a seguir los comunicados políticos que tengan un peso y una repercusión en los votantes. No duden que los comunicados con pesos en las elecciones van a estar a la orden del día. Las decisiones económicas, esas sí tardarán. No olvides suscribirte al canal y apoyarnos con tu like. Apóyanos a que el algoritmo de YouTube nos haga más virales. Recuerda que este es un esfuerzo de difusión cultural e informativa independiente que busca llegar a las raíces de los problemas, y como tal necesitamos mucho de tu apoyo, así que te agradecemos. El Mayo Zambada ha sido detenido. El líder histórico del cártel del Golfo fue detenido en El Paso, Texas. Y esto se da en un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya da un trato, o empezó a dar un trato de presidente a Donald Trump. Y si no de presidente en su rango de mandatario, si en un rango de figura institucional que se respete. Recordemos que Andrés Manuel mandó una carta hace apenas 3 días en el que le decía a Trump amigo e insistió en su carácter de amigo, que en relaciones diplomáticas pues, dice mucho, y le habló en un tono amistoso en que le mandaba muchos abrazos, lo insistió, y sobre todo en el que llamaba al respeto, ¿no? Le solicitaba respeto y etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque en México ya se está visualizando que va a ser Trump el ganador. Y aunque no echan todas las cartas al asador por uno o por el otro, sí están previendo que pudiera ganar. También esto es muy importante porque recordemos que el actual TEMEC, base del programa del nearshoring, que es el proyecto económico de Sheinbaum, fue puesto paradójicamente por Trump. Digo paradójicamente porque parece que no es así, pero sí es. Pareciera que no. Pero el TEMEC es hijo o producto del trumpismo en América del Norte. Fue Trump el que empezó a hablar que en Norteamérica era una sola región. La diferencia es que Trump ve que México pues debe estar subyugado y todo lo demás, ¿no? Que tiene que ser servil a las necesidades económicas. Eso se puede discutir. Lo que no se puede discutir es que el nearshoring vino de la pluma del trumpismo y que se consolidó en el TEMEC, que se firmó. Claro, ahí Andrés Manuel y la 4T no tuvo nada que ver, esa la negoció Peña Nieto y nada más llegó Andrés Manuel a firmarlo porque ya estaba todo negociado. Pero lo importante aquí es que es Trump, el padre del TEMEC. Entonces, ahora que entra, pues tiene un peso geopolítico importante y ya se le está dando un trato de respeto institucional desde México. Ese es el preámbulo. Y lo que sucedió entonces es que se detiene al Mayo Zambada. Hoy, en su conferencia mañanera del viernes, Rosa Isela, la encargada de Seguridad Nacional, o de los pasos que tienen que ver esto con las detenciones, por ejemplo, dijo que México no participó en nada en la detención del Mayo Zambada y que se enteraron una vez que ya había sido detenido. Eso tiene importantes connotaciones porque entonces México literalmente está diciendo no sabemos por qué, ni para qué, ni qué está pasando. Sí lo dijo de una manera respetuosa y sólida, pero sí, el mensaje es directo. México no sabe qué está pasando. Esto, insisto, es importante y no es una equivocación porque está dejando entrever que la decisión de detener al Mayo Zambada
tiene como fuente o se produce por tensiones internas de Estados Unidos, no por cuestiones entre Estados Unidos y México. En la detención del Mayo no tiene que ver las relaciones entre Estados Unidos y México, no. Tiene que ver la pugna que hay dentro de Estados Unidos. Por eso es que salió el comunicado de México a decir, nosotros no sabemos nada. Esto es muy importante porque el Mayo Zambada, en su análisis de Fernando Escobar, el periodista, los invito a seguirlo en sus redes, analista esto, pero también de otros que analizan el narco, han mencionado que el jefe del cártel del Golfo Real, después de la caída de Miguel Ángel Gallardo, el llamado jefe de jefes del cártel de Guadalajara, en los 80s, ahí fue cuando detienen a Miguel Ángel Gallardo y a Rafael Caro Quintero. El que asume la jefatura es el Mayo Zambada. Y la hipótesis de todos estos analistas, incluida Anabel Hernández, por cierto me la salté, pero central en estos análisis, es que el Chapo Guzmán ha sido señalado como el jefe icónico y casi épico de todo el narcotráfico, y ellos dicen que no es cierto. El Chapo Guzmán simplemente es una figura, que el verdadero jefe siempre ha sido y es el Mayo Zambada. También menciona aquí Fernando Escobar que el Mayo Zambada, en su carácter de dirigente real del cártel del Golfo, es el que siempre ha negociado directamente con la DEA. Y esta no es una hipótesis del periodista Fernando Escobar, sino que él lo menciona porque todos los detenidos que interrogan en Estados Unidos, todos acaban diciendo que trabajan para la DEA y que el verdadero jefe del narco en México es la DEA. Insisto, esto es de carácter periodístico, no sabemos por qué intención lo digan o si sea completamente real, pero dicen, en caso de ser cierto, el verdadero jefe del narco mexicano que negocia con la DEA es el Mayo Zambada. Insisto, estas son las versiones de todos estos analistas del narco, los invito a seguirlos, ahí están los libros, están en YouTube muchos relatos, pero bueno, ¿por qué es importante sacar esto a colación? Porque en caso de ser cierta esta hipótesis, la pregunta es ¿por qué Estados Unidos detendría a su principal enlace y jefe en México? Y aquí están entonces las dos versiones. El Wall Street Journal sacó una nota inmediatamente a su detención diciendo que el Mayo Zambada fue detenido con engaños y que fue un operativo que llevó meses de preparación. Pero también hay hipótesis de que nadie pudo haber engañado al Mayo Zambada por décadas, menos para que suba un avión por engaños, ¿no? Entonces que más bien fue el Mayo el que se entregó, ¿no? También ya tiene 80 años, ya está cansado físicamente, lo cual hace posible y viable que se haya entregado realmente. El 24 de julio, por ejemplo, bueno, el Mayo lo detiene ayer 25, pues el día 24, un día antes, la ficha de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, aparece. Él está detenido en Estados Unidos, entonces la ficha oficial del Buró de Prisiones de Estados Unidos aparece que Ovidio Guzmán está libre, aparece como liberado, y se ha preguntado y no sabe qué onda, o sea, nunca se ha anunciado si está liberado. Entonces el hijo del Chapo aparece como liberado, Ovidio, pero por el otro han detenido a Joaquín Guzmán López, que es igual otro hijo del Chapo, junto con el Mayo Zambada. O sea, pareciera que hay un entorno de canjes, ¿no? y de negociaciones, y que fue el Mayo el que se entregó, porque pues ¿quién pudo haber engañado al Mayo? Creo que bueno, los analistas coinciden en que eso es casi imposible, ¿no? El Mayo es un viejo lobo de mar, se las sabía de todas, nunca lo detuvieron en décadas, no se pudo haber subido con engaños a un avión, ¿no? Bueno, esto es lo que sucedió, pero el real contexto es la guerra presidencial en Estados Unidos. Recordemos que un tema latente e importante es la guerra contra el fentanilo. Y en este tenor se ha demostrado, los candidatos se han ufanado, se han esforzado por presentar al cártel del Golfo en particular como el principal distribuidor del fentanilo en Estados Unidos, ¿no? Toda vez que eso tiene serias dudas de ser real, porque hay grandes embarques de fentanilo que entran desde Alaska por Canadá. Es decir, la frontera caliente del fentanilo no es la frontera con México, sino la frontera con Canadá. Y porque recordemos que el cártel del Golfo pues tiene interés en todos lados, y que bueno, hay más productores de fentanilo, ¿no? Que no solamente el cártel del Golfo. Entonces, no es su fuerte, pues, pero aquí lo importante es que se ha intentado poner dentro de la opinión pública norteamericana que el cártel del Golfo es imprescindible y es nodal en la distribución de fentanilo en Estados Unidos. Por lo tanto,
eso mismo hace que Trump ha golpeado a Biden y a Kamala Harris, ahora la candidata, de que los demócratas tienen una pésima trato al narcotráfico y siempre se ha ufanado de que él una vez que entre va a desmantelar los cárteles mexicanos y que va a invadir con drones y etcétera. Es decir, el narco mexicano se ha presentado como un saco de boxeo y junto con ello la nación mexicana, y entonces Trump se ha ufanado de que él puede resolver el problema del narco en unas horas. Entonces, con esta detención, lo que está diciendo el gobierno de Biden ya lo está diciendo, este es un acto histórico de preparación logística de las fuerzas de inteligencia, y entonces está demostrando que el gobierno de Biden sí trabaja por desmantelar el fentanilo, destruyendo de ese modo el discurso de Trump. Entonces, de manera inmediata y de manera con la detención del Mayo Zambada se posiciona la candidatura de Kamala Harris y se desmorona un poco el discurso de Donald Trump. Eso es en lo ya, pero no sabemos qué más pueda pasar. No sabemos qué vaya a decir el Mayo Zambada, no sabemos con qué intenciones vaya a declarar, porque esas intenciones no pasan por México, como ya dijimos. México dijo que no sabe nada. Quién le vaya a preguntar para qué y qué al Mayo Zambada depende de la política interna norteamericana, y lo que diga tiene puestos los ojos en dinamitar una de las dos candidaturas. Puede dinamitar la candidatura de Kamala y llevar al poder a Trump, o puede dinamitar la candidatura de Trump y llevar al poder a Kamala. Todo esto está en el aire, es un tema caliente, muy caliente, que, insistimos, sus raíces están dentro de la política norteamericana. Aquí México, tristemente, no tiene nada que ver. Y con esto concluimos con estas dos conclusiones fuertes. México no tiene nada que ver ni en el caso de Tesla ni en el caso de la detención del Mayo Zambada. Bueno, no tiene nada que ver en lo coyuntural, claro que en lo estructural tiene mucho que ver, pero en lo inmediato México no sabía nada. Ya dijimos, el gobierno de México ya salió a decir que no sabía nada sobre la detención del Mayo, y Samuel García ya dijo que no sabe nada sobre la interrupción de Tesla. Todos estos movimientos tienen que ver con los tiempos difíciles de la economía en Estados Unidos y de Occidente en general, y en particular con el momento electoral de Estados Unidos. Y México simplemente es la arena en la que se pegan y salimos todos los mexicanos pues embarrados. Y bueno, ahorita por ejemplo Monterrey se va a quedar sin inversión, toda vez que ya está invirtiendo de recurso público para poner infraestructura, ¿no? Y bueno, así hasta este momento les agradecemos, muchas gracias.